Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Lumen Podcast, historias que dejan marca. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, Giglia Canessa. Giglia, para hacer la introducción contigo, he estado como reflexionando, ¿verdad? De cómo nos conocimos y demás, ¿verdad? Nos presentó una amiga mutua en un momento que para mí era como muy crítico, ¿verdad? Lumen tiene este año 16 años. En mayo, creo que el lunes entrante cumple 16 años. Y, y uno en la vida del emprendedor muchas veces se siente solo, ¿verdad? Se siente solo, ¿por qué? Porque a veces no tiene a quién acudir por experiencia, ¿verdad? No tiene alguien que le pueda ayudar a compartir experiencias, o puede tener amigos que le dicen hace esto o hace aquello, pero tal vez ellos no viven la misma experiencia. Entonces hay momentos críticos en los negocios y creo que en ese momento fue un momento en el que habíamos perdido dinero en el 2018. Ningún otro año hemos perdido dinero, pero fue un gran aprendizaje. Y yo estaba comprando el negocio a mi socio en el 2019 y digamos, lógicamente uno está en ese roller coaster, ¿verdad? De que la situación no era la mejor, ¿verdad? Se estaba haciendo como esa separación, ¿verdad? El equipo, había incertidumbre, se sentía. Y fue como me recomendaron ir contigo. ¿Verdad? Y tenemos trabajando desde entonces, realmente súper agradecido por todo el apoyo que me has brindado, el acompañamiento. Creo que es una terapia muy interesante y con ello me gustaría que por favor nos describieras tú eh, cómo haces o qué es lo que haces, ¿verdad? Tal vez en unos 2 minutos, como dicen en el elevator pitch. Gracias por la invitación, Joaquín. Feliz de estar aquí. Ya sabía de este podcast hace ratos, así que qué rico que hoy se manifestó y se materializó, así que gracias. Pues a las terapias que tú vienes se llaman kinesiología energética. Ya en estos momentos, como la palabra cuántica está más a nivel consciente y cotidiano, también le puedo llamar una kinesiología cuántica, ¿verdad? Y es un proceso donde vamos despertando el cuerpo energético de la persona, que en términos de metáfora yo le digo que es la batería de nuestro cuerpo y de todos nuestros cuerpos o todas nuestras dimensiones, para que tú puedas equilibrar tu vida, puedas equilibrar tu energía, tu salud, y esto es haciendo saltos cuánticos a través de intenciones claras, a través de un movimiento energético, a través de conocernos y autosanarnos, porque la kinesiología te da el poder de autosanación y te da el poder de dirigir tu destino con los cambios que hacemos, tanto con las intenciones cuánticas como el trabajo de movimiento energético a través del test muscular. Pero es un proceso de vida, ¿verdad? Las personas ahora me preguntan, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y cada ser es único, entonces, si tú quieres hacer solo sentirte bien, pueden ser 3 meses, solo si tú quieres hacer un pequeño cambio, estás enfocado en lograr algo, todo eso es un tiempo relativo, ¿verdad? Pero mi camino, mi formación también de vida es para que las personas alcancen su propósito y vivan la vida que les toca vivir, ¿verdad? Más allá de la herencia que hay que liberar, ¿verdad? La ancestralidad que hay que liberar, los traumas que hay que liberar, somos capaces, tenemos el potencial de vivir la vida que escogemos, ¿verdad? Y que anhela nuestro corazón. Me encanta ese elevator pitch. Muchísimas gracias. Muy Gracias. interesante porque es eso, ¿verdad? Y yo a lo mejor a veces, digamos, queriendo compartirlo con alguien o a un amigo o las veces que te he recomendado, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Porque uno sale sintiéndose impresionante, ¿verdad? Las personas que he recomendado les ha servido mucho. Yo creo que yo fui pensando a lo mejor unos 3 meses y ya me quedé un buen rato, ¿verdad? Cada vez que voy, digamos que salgo mucho mejor, sintiéndome mucho mejor, más empoderado y me encantan las intenciones que se van haciendo y construyendo, ¿verdad? A través del tiempo. Em, Tu camino comenzó con la inspiración de Gandhi. Sí. ¿Qué significó ese descubrimiento para ti y cómo marcó el camino de tu vida? Uy, solo me nombras a Gandhi, mi corazón da una sensación de expansión bastante grande, ¿verdad?
Yo soy una niña que, y lo digo en presente, porque para mí esa esencia siempre es la que nos dirige mucho de nuestro camino en la adultez. Soy una niña que por el trabajo de mi padre cambiamos mucho de países, ¿verdad? Entonces fui una niña que desde siempre tuve que estar como en introspecciones y un día mis papás dijeron, vamos a ir a ver la película de Gandhi y no tenían con quién dejarme. Yo tenía 12 años, era para adultos la película y estábamos en Chile y entré a la película de más de 2 horas. Cuando salí de ese cine dije, ok, la vida es para algo. Venimos a hacer algo a la vida. Y hay muchos pueblos que han tenido que luchar muchísimo por tener su vida propia, ¿verdad? Entonces, sincrónicamente, en el colegio que estaba en Chile me empezaron a pedir muchísimos trabajos personales de investigación ya a esa edad, ¿verdad? A los 12 años, y empecé a investigar por mi cuenta sobre Gandhi. Y yo ya había visto muchos de yoga cuando viví en Guatemala. Yo viví en Guatemala cuando fui niña y me llamaba mucho la atención esto de ver posturas y que la gente tenía posturas de yoga. Entonces, para mí la India, tal vez desde los 7, 8 años, no tenía ni idea de geografía, pero sabía lo que era la India, ¿verdad? Entonces, empecé a investigar sobre Gandhi y su capacidad de revolucionar a través de la paz, a través del silencio, ¿verdad? A través de la congruencia, a través de conectar con lo que verdaderamente era la India y valorar lo que la India tenía como riqueza, ¿verdad? Entonces empecé con Gandhi, empecé a leer, hice una investigación que los profesores pensaban que me habían ayudado a adultos porque no podían creer las cantidades de hojas que escribí sobre Gandhi y desde ahí comencé a entrar en la sensación esta, en mi energía, en mi cuerpo y en mi mente de cómo poder colaborar con las personas, ayudar a las personas y ser uno mismo, pero también utilizar el silencio, y tal vez por eso trabajo energía, ¿verdad? ¿Qué significa utilizar el silencio? Tener la fuerza de no dejarte golpear, pero tampoco dejarme machucar, ¿cierto? Pero tener la fuerza de que si me machucan, tengo aún más potencial para seguir adelante. Entonces, Gandhi me enseñó eso, revolucionar sin guerra, ¿verdad? Revolucionar con la fuerza del corazón y revolucionar sabiendo que si tomamos nuestro poder, siempre vamos a ser exitosos. Interesantísimo, ¿verdad? Cómo se dio y el aprendizaje que te llevaste, ¿verdad? De ver esa película y de decir, no la voy a vivir en vano, pues, ¿verdad? Voy a sacar al máximo, la voy a aprovechar. Has creado múltiples metodologías y herramientas que combinan diferentes técnicas, digamos, ¿verdad? Arte, cuerpo, energía. ¿Cómo nace una de estas creaciones y qué la hace única? Como no creo en las verdades rígidas, ¿verdad? Yo escogí este camino, además de estar desde los 12 años buscando y encontrando maestros, escuelas, formaciones. Cuando llegué a Guatemala, la riqueza de Guatemala, de su sabiduría, la riqueza de los pueblos originarios de Latinoamérica, a mí me entregó muchas herramientas, ¿verdad? Y cuando pude volver a Chile, cuando se acabó la dictadura en Chile, estudié sociología y antropología, pero también comencé ya mi formación formal en yoga y técnicas alternativas de sanación, ¿verdad? A los 19 años. Entré a la universidad, dejé todo y comencé a ver que tú podías crear tu vida. Una niña siempre súper bien portada, súper buena alumna, siempre la mejor de la clase, deja la universidad para crear su propia vida. Puede ser difícil eso, ¿verdad? Sí, es como el emprendimiento. Ah, Yo empecé a emprender a los 19. buenísimo. Sí, fue ¿Tuviste difícil. fricción de eso, con, digamos, de tu familia, de tus padres, que te han dicho, ya no es el camino o qué sé yo? Ajá, se volvió loca, se volvió hippie. Le digo a la gente que nunca he sido hippie, ¿verdad?
pero porque siempre he trabajado mucho y bueno, mis concepciones de hippie tampoco es que sean tan profundas, pero siempre he trabajado un montón y he trabajado por crear. Entonces, cuando tú me preguntas por qué creo, es porque entiendo que en la diversidad cultural y social de un país y de un planeta no podemos homogeneizar las verdades ni las herramientas. Entonces, cuando llego a Guatemala y me invitan a trabajar en comunidades mayas, y yo ya venía a trabajar con comunidades mapuches y aymaras en Chile, y me dicen con los acuerdos de paz, ahorita el pueblo maya tiene permiso de estudiar a través de su propia cultura y su propia sabiduría. Entonces, otra vez vuelvo a investigar. Nunca he parado de investigar, ¿verdad? Y entonces llegué y empecé a ver cómo los niños mayas no tenían permiso de hablar en su idioma o estudiar a través de su cultura. Entonces comencé a apoyarme de pedagogos mayas para hacer proyectos de educación maya donde ellos pudieran estudiar a través de su cultura. Y eso fue a través de los acuerdos de paz, entonces estaba todo muy abierto para eso, ¿verdad? Y así he ido. Después, como soy artista de danza, teatro, llegué a un grupo de danza contemporánea en Guatemala, le empecé a dar clases de yoga a los compañeros de danza y después me dieron como el proyecto social del grupo, ¿no? Entonces tenía que crear una herramienta para los niños de Guatemala a través de la danza, pero la danza en Guatemala es muy prejuiciada, ¿verdad? ¿Cómo vamos a bailar? Qué vergüenza bailar, o solo bailo cuando tomo, ¿verdad? Y en los pueblos no se ve tan bonito bailar a no ser que sea la feria, ¿verdad? Entonces, ok, otra vez me toca crear, ¿verdad? Y entonces ahí creé una herramienta ya no solo para el pueblo maya, sino que para los niños que pudieran expresar su verdad y su vida a través del juego corporal. Porque siempre he creído en el cuerpo, porque a mí la conexión y la sintonización con el cuerpo a mí me sanó. Y desde que comencé a ser profesora de yoga, de danza, veo cómo las personas se sanan a través de trabajar su cuerpo, ¿verdad? Y al alinear su cuerpo se alinea su mente, se alinea la emoción y después llega la kinesiología donde se pueden alinear también otras dimensiones. Y entonces me gusta crear porque para mí el cuestionamiento de la verdad siempre ha sido muy interesante, ¿verdad? Me gusta que tengamos la posibilidad de ser todos creadores, ¿verdad? ¿Cómo es ese cuestionamiento, digamos? ¿En qué momento empezó para ti? ¿Empezó a una temprana edad? ¿Empezó en la niñez? Digamos que a raíz de ese momento, a los 12 años, empezó ese cuestionamiento de lo que se te decía como adoctrinamiento, como estas son las normas, esto está bien, esto está mal. Sí, creo que el regalo que tuve de ser niña viajera fue bastante importante, porque claro, yo llegué de Chile hablando en chapín, como digo yo, ¿verdad? Entonces, y una cultura totalmente diferente a la guatemalteca. Si te acuerdas, en los 80s, Guatemala era una cultura muy, aunque había guerra y por eso es que tuvimos que salir nosotros, las puertas de las casas de las personas estaban abiertas, ¿verdad? Había cultura de barrio en Guatemala, ¿cierto? Todos nos saludábamos. O sea, Guatemala era un país súper cálido y acogedor con todo lo que estaba pasando, pero esa siempre fue mi sensación y mi memoria de Guatemala. Llego a Chile, país de invierno, nadie se saluda, todos se odian, y decía, ¿cuál es la verdad? ¿Qué cultura es la verdadera? Entonces después me voy a Europa, los españoles gritones, buena onda, gentiles, y me tengo que ir a Portugal, calladitos, ancestrales, tímidos, y la mujer incluso era la que cultivaba, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ¿cuál es la verdad? Solo hay culturas. Me gusta eso que dijiste de cuestionar la rigidez, ¿verdad? De la rigidez de la verdad. Sí, entonces ahí es donde empezó mi trabajo con la verdad y para mí por eso la verdad es más bien una identificación y es una sintonía con lo que tú te puedes identificar o no. Y esto que te puedo decir puede ser que sea mi verdad y está bien, pero con eso me identifico yo. Y si uno pudiera, las personas pudiéramos conectar con que, ok, esto es con lo que yo me identifico. En esta sintonía yo puedo estar tranquilo, probablemente habría menos guerras en el mundo,
digamos, con la diversidad de personas que tú ves, ¿verdad? Que con quienes trabajas, ¿cómo dirías? ¿Hay algún hilo conductor o alguna similitud entre esas personas, ¿verdad? ¿Quién, digamos, em, lo has hecho con grupos, con empresas, ¿verdad? Lo has hecho con organismos internacionales y con comunidades también? ¿Qué has aprendido de alguna similitud que haya entre todas esas partes? Que todo corazón es humano. Cuando llego a empresas me dicen, es que aquí los administrativos no se mueven, son rígidos o no sé qué. Si entramos y sabemos que vamos dirigidos a la dimensión corazón, todos somos humanos y todos tenemos el potencial y el poder de, valga la redundancia, poder entrar en un camino de conocerme, sentirme, interiorizarme, ¿verdad? Entonces, a veces hay personas con las cuales hay más que desbloquear y con otras hay más que entrar en conciencia y otras hay más que construir una nueva persona después de derrumbar lo que se era. Entonces, creo que tiene más que ver con poder entrar al corazón, sentir el corazón de la otra persona o los corazones, ¿verdad? Una vez llegué a Livingstone, ¿verdad? Y venía de investigar por qué la gente en Guatemala no quería bailar, ¿verdad? O no podían bailar, o los niños no tenían permiso de bailar o jugar, ¿verdad? Y en Livingstone llegué, y ahí sí parecí hippie, pues, porque los niños bailaban más que yo, ¿verdad? Y se expresaban más que yo. Entonces, al final, lo que hicimos fue entremezclar mi verdad con la verdad de ellos, y fue una explosión de energía. Entonces también llegas a lugares donde dices, esto es vida. Entonces a cada lugar o a cada persona que tú llegas, tú encuentras más vida en ti también, ¿verdad? O en este caso en mí. Y eso yo lo agradezco muchísimo. Toda la vida que he podido impregnar, sentir, percibir del corazón del otro o de los corazones de los otros. Y ahí es donde no hay que tener miedo, ¿verdad? Porque todos pensamos que el corazón está demasiado escondido, pero la energía electromagnética, el campo electromagnético del corazón es gigante. Entonces, el acceso al corazón a veces puede ser instantáneo. En los talleres incluyes elementos como el juego, la risa, la empatía, la conexión con los abuelos. ¿Qué tiene la memoria y la ancestralidad en tu trabajo? En mi trabajo, interesante. Qué linda pregunta, gracias. Los ancestros nos dan muchas herramientas, nos dan nuestro ADN y nos dan un dibujo de lo que pudiera ser nuestra vida, pero también de a dónde quiero yo diseñar mi vida, ¿verdad? Entonces, yo le contaba ayer a una chica, que lo puedo hablar, ¿verdad? Que mi papá de Antofagasta, de un puerto del norte de Chile, en épocas de carencia, mi abuela hacía la mayoría de los alimentos y los enfrascaba, ¿verdad? Mi abuela paterna. Y mi abuelo paterno hacía alcoholes, licores, ¿verdad? Y todo guardado todo guardado en una bodega. Ellos 4 hijos súper, súper traviesos y aventureros, ¿verdad? Antofagasta en el Océano Pacífico, pero también una montañita cerca, desierto, o sea, lo tenían todo, ¿verdad? Entonces, mi papá me contaba que tenían hambre, sabían dónde mi abuela dejaba la llave y se comían lo de la bodega. Y mi abuela lo tenía para dividir los recursos, ¿verdad? Administrada, pues. Administraba como las mamás, ¿verdad? De esa época tan administradoras para que siempre alcance, como pasa todavía, ¿verdad? Es una parte del rol de la mamá. Y resulta que yo empecé a estudiar esta parte ancestral en mí. Y yo me acuerdo mucho que cuando niña, cuando mi mamá no nos dejaba comer, yo agarraba comida y me escondía en un baño a comer. ¿Qué significa todo eso para mi historia y mi biografía? ¿Verdad? Y a medida que yo voy haciendo consciente esa ancestralidad de racionalización, ¿verdad? De administración severa y rígida, pero por otro lado, tíos todos ya muertos, mi papá también, súper, súper aventureros e inventándoselo todo,
y lo inventaron todo por todos lados del mundo después, contando a mi papá y a todos. Los 4 fueron muy innovadores y punta de lanza en lo que hicieron a nivel mundial, pero vinieron de eso. Entonces ahora que yo te estoy contando mi biografía, yo vengo de eso también. Esa es mi ancestralidad, ¿no? Mi papá punta de lanza en todo lo que hizo a nivel mundial, mis otros 3 tíos también, y yo llego a Guatemala y también he sido punta de lanza en el yoga, cuando nadie hacía yoga a nivel público porque era prohibido y yo no sabía, y después terapias energéticas y después técnicas creadoras y creativas de vida. Entonces, esa es mi ancestralidad, solo que yo he diseñado la forma. Me encanta eso. Yo creo que hay un dicho que dice que uno no se convierte en emprendedor para hacerse multimillonario, sino para diseñar su propia vida, ¿verdad? Se dice que una de las grandes riquezas del emprendimiento es el tiempo, ¿verdad? Que uno puede tener. Y la parte que hablaste de la transgeneracionalidad, ¿verdad? Eh, mi abuelo, ¿verdad? Tuvo un hijo, mismo nombre, nieto, mismo nombre, ¿verdad? Y así. Y hay una historia curiosa de la familia que él en un momento le apuñalaron, ¿verdad? Y el hijo nació con la marca de la cicatriz que había tenido el abuelo. Y el hijo de él también nació con la marca de la cicatriz que había tenido el abuelo. Entonces muchas veces uno carga cosas y dice cosas que a lo mejor son cosas prestadas de otra generación y uno no lo sabe o no lo reconoce, ¿verdad? A mí me pasa con mi hija que le digo, mija, apaga la luz, ¿crees que soy dueña de la empresa eléctrica? Y luego yo le digo, mija, mira, perdón, la verdad es que ese era mi papá hablando, solo tener más conciencia, ¿verdad? Porque así me lo decía mi viejo ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto hacemos eso como personas, ¿verdad? Siempre. Y luego creemos que es a lo mejor el destino, pues, ¿verdad? Y es algo que podemos trabajar y evolucionar de eso. Y tal vez ser esa oveja negra que ya no continuó, digamos, algunas de las cosas de ser posibles, mejorarlas, ¿verdad? O continuar las cosas buenas, pero poder reencauzar alguna que pudiera tener reencauce, pues, Sí. ¿verdad? Y también en la ancestralidad hay algo que es muy hermoso y es que está tan de moda, sí, hay que sanar los ancestros, hay que sanar a nuestro linaje y es verdad. Pero hay un punto de la vida donde los ancestros te dicen, aquí te estamos dando la palmadita, te estamos sosteniendo para que tú seas la oveja negra, porque ya es necesario en este árbol una oveja negra, ¿verdad? Entonces, a mí también me gusta mucho anclar esa idea, porque todas las culturas originarias del mundo por algo tienen altares a sus ancestros, fiestas a sus ancestros, no solo un día al año, ¿verdad? Porque los ancestros nos dan esa fortaleza. Y como todo aprendizaje en la vida, ¿verdad? Yo puedo tomar lo de apaga la luz porque no sé qué, no sé cuánto, o desde ese aprendizaje que viene de transgeneracional, decir, ok, este es mi aprendizaje, ¿cuál es la versión que yo le doy? ¿Cómo lo puedo evolucionar, cabal? Exacto. Me gustó mucho, ahora estuve hace poco en la Academia Global de Liderazgo, que tú sabes bien ahí de la Organización de Emprendedores, que fue en Hawái. El tema era Ohana, ¿verdad? Que en Hawái es como familia, pero también se refiere no solo a la familia directa, sino la familia extendida, ¿verdad? Esas familias de amigos o de comunidades o de conocidos o etcétera, que uno tiene como de cariño y demás. Y hubo una persona, no recuerdo el nombre ahorita, súper iluminada de ahí, ¿verdad? Y él hablaba que él eran 5 generaciones bajo un mismo techo, ¿verdad? Tenía no sé cuántos bisnietos y fue súper interesante porque él decía algo, ¿verdad? Que ellos veían el tiempo como de aquí hacia atrás, honrando a las generaciones pasadas, ¿verdad? O sea, no lo ven tal vez como tradicionalmente lo vemos nosotros de aquí hacia adelante, ¿verdad? O por lo menos tal vez yo, ¿verdad? Me imagino como, ok, para adelante y para atrás, sino que ellos ven hacia atrás como reconociendo y respetando esas generaciones pasadas. Y también quiero rescatar algo que mencionaste antes, ¿verdad? Tal vez a veces uno no piensa esos acuerdos, todo lo que integraban, ¿verdad? De la paz, ¿verdad? A lo mejor uno vivió los headlines de los periódicos nada más, o lo que mencionaba la gente en esa época, creo que fue el 95, 96,
Pero qué curioso que hayan tenido, digamos, ese tipo de permisos, ¿verdad? De poder uno seguir esas creencias, promoverlas, compartirlas, ¿verdad? Entonces creo que qué interesante eso, pues, ¿verdad? Y que eso de alguna manera conectó contigo. Claro, sí, yo creo que tu camino está hecho, aunque tú lo creas, lo tejes y lo construyes, hay un camino invisible que lo traes, ¿verdad? Entonces, eso cuando te hace sentido, digamos, cuando a ti te sintonizas con algo, te conectas con algo, es porque ya viene como parte de tu camino, ¿verdad? Ya es parte de lo que tú traes para hacer. Y está la otra parte, la polaridad, donde entonces, ¿qué creo aquí? ¿Verdad? No es en pasividad, uno lo tiene que crear y construir. Como todo en la vida, en este cuerpo hay una dualidad, hay polaridades. Entonces no nos podemos pasar de que lo que Dios quiera, lo que el universo quiera. El universo sabe el momento exacto, sí, pero uno tiene que tejer y conectar y sintonizar la otra parte, ¿verdad? O sea, tú tienes tu 100%, tu 50% también, ¿verdad? Claro. Y entonces sí, es importante la diversidad, porque la diversidad, como lo hablé hace un ratito, la diversidad de concepciones, de pensamientos, de cosmovisiones, nutren nuestro sistema completo. O sea, nosotros en la Tierra somos parte de un sistema solar, galáctico, y nos nutre. Adentro del planeta, si nosotros seguimos homogeneizando sistemas, no vamos a tener cómo nutrirnos. Tenemos que ser capaces de que la existencia sea múltiple, que podamos hacer que siga habiendo árboles, honguitos, pájaros, cultura maya, cultura india, cultura europea, porque eso es lo que nutre la red. Con esa palabra que dijiste que no se me quedó, ¿cómo es? ¿Ohana? Ohana. Ohana. Con doble N, Ohanna. Ajá, eso es Ohana. Tener una red y saber que somos una familia extendida. Muchos hablan de reconectar con el cuerpo y tú lo has convertido en una práctica viva, ¿verdad? ¿Qué le dirías a alguien que se siente que está desconectado de sí mismo? Bueno, le podría decir muchas cosas, pero lo primero, como habitual y cotidiano, es que sienta el agua de la ducha cuando se está bañando, que sienta los rayos del sol en su cabeza cuando esté caminando al aire libre, que de vez en cuando sienta que respira por la nariz o que tal vez está respirando por la boca, que pueda ver en algún momento si tiene un momento de estrés, si en ese momento de estrés se le contrae un hombro, o se le contrae la mandíbula o le duele la espalda baja. Creo que entrar en la conciencia corporal es entrar en uno mismo y tiene que ser de agotero, de agotitas. Si no estás yendo a una terapia, porque lo puedes lograr. Las personas también hablan mucho de la meditación, ¿verdad? Pero creo que entrar en una conciencia cotidiana, sencilla y natural, es muy importante decir, ok, me estoy bañando. ¿Qué trae esta agua para mí, verdad? O es día sábado, ¿será que puedo hacer algo único con mi cuerpo o solamente tengo que estar en la rigidez de la disciplina, seguir los horarios, ¿verdad? Seguir la mecanicidad, seguir la rutina. Entonces, en realidad, para conectarte contigo, y la neurociencia nos estimula mucho a eso, haz cada día algo diferente, ¿verdad? Sorpréndete a ti mismo. Atrévete a hacer algo que no te has atrevido a hacer durante mucho tiempo o nunca lo has hecho, ¿verdad? Tómate el tiempo y llama a alguien que has querido llamar y no has llamado. Tantas cosas, ¿sí? No como dulce porque la dieta, porque el azúcar, por no sé qué. Ok, ¿qué pasa si hoy pruebo el azúcar, pruebo algo dulce y me endulzo la vida? Entonces pueden haber muchas formas porque el cuerpo es infinito. Sí, yo mientras decías eso me acordaba, digamos, ahora está el tema de grounding, ¿verdad? Como que mucho más aceptado o más de moda, ¿verdad? Y a veces uno lo siente cuando va a la playa y está descalzo, en contacto con la tierra, ¿verdad? Meterse al mar, es agua salada, esos baños de sal también que recomiendan.
Y digamos, el tema que hablabas del agua, ¿verdad? El agua limpia también es interesante. A mí me gusta mucho poner al agua fría en la mañana un par de minutos, acelera el corazón, acelera la respiración. Pero hay un montón de cosas que hago conscientemente para estar mejor, ¿verdad? Yo creo que en ese momento, en el 2019, algo que se juntó a esa como tormenta perfecta que siento que me descentralizó, me desconectó, fue un tema de unas medicinas que estaba tomando que me afectaron mucho el gut, ¿verdad? Como que la bacteria. Y yo sentía como que no tenía, dicen que el cerebro, el segundo cerebro, ¿verdad? Es el estómago que tiene más conexiones neuronales, de hecho, que el cerebro. Y el gut feeling, que es como muy intuitivo, muy interesante de escuchar y de tener esa sensibilidad de decir, mi cabeza me dice esto, pero siento que esto es lo que debería de hacer, ¿verdad? Dicen cuando tiene una decisión difícil, uno tira una ficha al aire y en el tiempo que la ficha va para arriba, uno ya sabe qué quiere que caiga, que ese es el gut feeling de uno. Pero entonces a mí en esa tormenta perfecta se me desalineó el gut, ¿verdad? Entonces sentía que no tenía como un piso, como que no tenía esa intuición para poder decidir y eso me lo dificultaba más. Y a eso me ha movido a hacer cosas como el grounding, ¿verdad? Como bañarme con agua fría en la mañana después de un rato, hacer como algo de biohacking, ¿verdad? Empecé a ir contigo, ayunos intermitentes, ¿verdad? Un montón de cositas que siento que al final del día me ayuda mucho, ¿verdad? El salir a la naturaleza y conectar con la naturaleza. O sea, siento como que sí puedo mantener este día a día y digamos las revoluciones que es el emprender, el tener un negocio, el tener un equipo, el universo de los clientes y toda esa parte de trabajo y de empuje de vida, digamos. Pero lo importante que es ir a reconectar también, ¿verdad? Y a poner esos pies en la tierra, que creo que de ahí viene el dicho de poner los pies en la tierra, ¿verdad? Claro. De ir a conectar con la naturaleza. Me encantó que lo mencionaras, ¿verdad? No es una pregunta directamente, pero es algo que yo sí reconozco y que me ha servido muchísimo. Sí, y yo creo que es parte del éxito, ¿verdad? Las personas que buscan el éxito y se atraviesan su vida por el éxito o dejan de vivir por el éxito, para mí no son exitosas, digamos, ¿verdad? Porque la vida tiene muchas dimensiones y formas. Entonces, yo creo que tú has visto cómo vivir tu vida y ser más consciente cada vez te ha generado el real éxito que es para ti tu vida, ¿verdad? En todas sus formas y dimensiones. Entonces, al estar conectado con mi cuerpo, respetarme, honrarme, honrar mis emociones, en realidad voy a poder vivir el éxito que en verdad soy yo, o yo quiero, o yo busco, o yo encuentro, o yo tengo, ¿verdad? A mí me gusta más el éxito que soy yo, ¿verdad? Por cómo veo la vida. Pero el éxito que soy yo quiere decir eso, estar conectado con el cuerpo, estar conectado con la vida, con el tiempo, saber que no soy solo trabajo, o estoy creando y para crear necesito caos o necesito un vacío, ¿verdad? Entonces, el éxito creo que va por ese camino que tú estás nombrando. Fíjate que en la organización de emprendedores es bien curioso. Desde el día uno hay un entrenamiento de cómo poder trabajar en el foro, ¿verdad? Que el foro es como esa junta directiva de alguna manera o un grupo de personas emprendedoras con quienes uno comparte el 5% más complejo de la vida y el 5% más positivo de la vida. ¿Verdad? El otro 90%, ¿quién mejor que uno para poder sobrellevarlo? Y se crece a través de la experiencia de los demás. Pero hay una parte importante, ¿verdad? Empezamos siempre por una palabra, ¿verdad? Que es un sentimiento, ¿verdad? Y lo interesante es esa conexión que me ha hecho a mí el entender lo relevante que son los sentimientos, ¿verdad? Y que si tú le dices a alguien un sentimiento, no te puede decir no puedes estar sintiendo eso, ¿verdad? Porque el sentimiento es tuyo, pues, ¿verdad? Entonces es algo que automáticamente validable, creo yo, y de lo que uno puede construir una conversación a raíz de eso. Nosotros en la empresa hacemos una reunión semanal de seguimiento de liderazgo y empezamos con un sentimiento. Cada uno hace un sentimiento, lo hacemos con clientes también y hacemos también una buena noticia personal o del negocio. Entonces siento que eso
de alguna manera, y hacemos una meditación, que ojalá hiciera más meditaciones yo durante la semana, pero hacemos una de 5 o 6 minutos que me cae de perlas eso, en esa reunión. Y siento que nos pone en un mood interesante, ¿verdad? Para poder continuar con los challenges de todos los días, ¿verdad? El que cada uno comparte un sentimiento. Entonces a veces uno está más tranquilo, otro está más agradecido, uno está más estresado, ¿verdad? Y luego esa noticia positiva, pues de alguna manera como que levanta el ánimo, ¿verdad? ¿Qué experiencia has tenido también de prácticas que sepas que hacen en empresas o que es posible que puedas realizar también para poder trabajar algo así? A mí me encantan las empresas que están aprendiendo que el bienestar de su equipo es lo primero, por ejemplo, ¿verdad? El que se trabaje las horas que se armonice o se cuide la cantidad de horas de trabajo al día que tiene el equipo también me parece que es fundamental, ¿verdad? La felicidad, la alegría en el equipo hace la diferencia también, ¿verdad? Si yo estoy contenta, si me siento que pertenezco. Y lo que he trabajado en empresas es para armonizar relaciones y saber, ok, él trae o ella trae todo esto de su casa y claro, es normal, no va a decir, esta dejo de ser yo y en el trabajo no me traigo la carga de casa, ¿verdad? O la carga emocional personal o todo lo que no he logrado o el estrés de no sé cuánto. Entonces el trabajo es la segunda casa de las personas. Entonces tiene que haber un ambiente positivo, un ambiente, si se puede, relajado en relaciones, ¿verdad? Transparente. Entonces, ¿qué he hecho? Sí he jugado con muchas empresas, ¿verdad? Hemos hecho también un trabajo de bienestar donde podemos hacer cosas de cómo que hasta dónde vamos a trabajar o grabación de unos momentos de bienestar en la silla, ¿verdad? Entonces hay mucho, las meditaciones, las respiraciones, incluso mucho del que he estado en empresas, hemos trabajado en equipo y entonces el liderazgo cambia, ¿no? Porque también es bien importante modernizar el liderazgo en una empresa. Hay muchas personas que siguen liderando de una forma muy antigua, de otras generaciones, entonces hay mucho ahorcamiento de las personas. Entonces creo que ese cambio de liderazgo hay que impulsarlo, hay que apoyarlo y a mí me encanta que haya un liderazgo más humano, más divergente, ¿verdad? Más que potencie la creatividad de todos los que están debajo del líder o al lado del líder o tejiendo con el líder, ¿verdad? Claro. A nosotros nos gusta mucho, digamos, detectamos que un cuello de botella, ¿verdad? O un punto de fricción que tiene la industria publicitaria es en los colaboradores, ¿verdad? Porque como que se celebra una cultura tóxica tal vez hasta cierto punto de las buenas ideas ocurren a las 3 de la mañana, ¿verdad? O que la gente se quede trabajando hasta horarios gruesos porque el anuncio tiene que salir mañana, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y desde hace un tiempo, casi creo que desde el nacimiento, fue una cosa que dijimos, digamos, aquí la gente va a venir, va a trabajar, ¿verdad? Va a trabajar 8 horas, ¿verdad? De 8 a 5 o de 9 a 6. Y luego queremos que se vaya a su casa, ¿verdad? Y que en ese tiempo sea, digamos, lo más eficiente posible, pero que luego vaya a vivir experiencias también. Si las experiencias son ir a escalar o ir a montar bicicleta o ir al gimnasio o ir a visitar amigos o lo que sea, ¿verdad? Porque hay un valor en eso también, digamos que la comunicación para ser efectiva tiene que tener insights, ¿verdad? Y esos insights también se viven en la vida, pues, ¿verdad? No se viven solo en la oficina, ¿verdad? Y así hemos logrado no tener una alta rotación, ¿verdad? Tenemos un equipo comprometido, tenemos personas que tienen desde 14 años o 15 años con nosotros y digamos el grueso está tal vez arriba de 8 años. Creemos que ha sido positivo hacerlo, pero también interesante eso que mencionabas, ¿verdad? De qué prácticas podemos hacer, porque hemos hecho algunas como equipo, hicimos la línea de vida o la línea de tiempo, ¿verdad? De ver los 10 mejores momentos en la vida o los peores 10 momentos en la vida y compartirnosla. Y eso te despierta a entender a personas y decir, puchica, no sabía que habías pasado una experiencia así, ¿verdad? Entonces eso creo que nos ha ayudado mucho, pero me gusta la idea de lo que hablas y seguro que te vamos a platicar ahí
para un futuro cercano. Para venir a esta segunda casa Cabal. de todos. Has trabajado con mujeres en procesos de autosanación y despertar de la energía femenina. ¿Qué barreras has visto y cómo se transforman? Bueno, hoy me impresioné, ¿verdad? Porque yo juraba que ni siquiera sabía si iba a poder llegar a la hora que habíamos quedado. Y claro, Día de la Mamá, ¿verdad? La Roosevelt vacía, yo en Antigua, ok, la fuerza de las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo mueven las mujeres el mundo? El otro día estaba hablando con una persona que es una de las empresas de facturación en Guatemala, ¿verdad? Hay 17 empresas, me contaba él, que facturan en Guatemala y que el pico más alto de todo el año es el Día de las Madres. Exacto, así es. Y yo llegué súper temprano y aprovechando que después de aquí voy a ir a trabajar con un grupo de mamás por ser el Día de la Madre, dije, ¿cómo movemos el mundo? Y ni enteradas. Ese es el problema de las mujeres. Eso es lo que nos han hecho creer, ¿verdad? Que los que mueven el mundo son los hombres. Y no, movemos el mundo juntos. Y no solo movemos el mundo juntos, y con esto quiero decirte que lo que voy a decir no es en contra de los hombres, al contrario, ¿verdad? El problema está en que las mujeres nos hemos creído toda la mochila que nos dieron, porque así nos enseñaron, y nos cuesta muchos años entrar en conciencia y decir, todo esto es lo que yo hago por el mundo, por mi familia. Entonces la mujer tiene que desnudarse muchísimo en términos de sacarse sus cargas, sacarse sus creencias y poder entender que tiene un poder, ¿verdad? Entonces, así como el hombre tiene su poder. Cuando empecé a trabajar mujeres fue porque vi esta carencia, ¿verdad? Y vi cómo es importante que las mujeres en Guatemala y ahora que voy a Centroamérica, a El Salvador, cómo nosotras tenemos, las mujeres guatemaltecas, centroamericanas, tienen que comenzar a vivir en el siglo XXI. Ya no podemos seguir el siglo XIX, ni siquiera en el XX. Nos tenemos que jalar al siglo XXI. Y eso ya está pasando, mucho más, ¿verdad? Porque ya los hombres están viendo también la importancia de la mujer en los diferentes niveles y aspectos, ¿verdad? De la vida, ¿no? Entonces, el trabajar a la mujer es que la mujer se coloque en su lugar desde su poder, no anti todo, porque nunca he sido anti nada, a la gente le molesta mucho, pero tú no puedes crecer por ser anti algo, tú tienes que crecer siendo para ti y pro tú, ¿verdad? Hay un dicho de la Madre Teresa que le dijeron que si se unía a una marcha contra la guerra, Ajá. y ella dijo que ella nunca se uniría a una marcha contra la guerra, pero sí en una por la paz, Exacto. ¿verdad? Y es a veces como dice uno las cosas, ¿verdad? El Ujú. tema, alguien me lo mencionó en algún momento y me hizo mucho sentido. Decía, mira, si vos haces círculos, puede ser incluyente los círculos, ¿verdad? O excluyentes. Si decís hombres y mujeres, entonces son dos círculos, pero si decís humanos, ¿verdad? Entonces creo que va un poquito en línea con lo que mencionabas, ¿verdad? Sí, y es una meditación que tenemos que tener, porque ¿cómo no vamos a ser en contra de algo? Y por supuesto que puedo ser en contra yo de muchas cosas, pero en términos de evolución y crecimiento, lo importante es enfocarme en mí, entonces ese pro yo, ¿sí? Y ese pro yo va a ver y va a hacer que tú puedas decidir tus verdades y tus elecciones y a dónde sí, a dónde no, con qué clan, con qué grupo, con quién me identifico, a quién suelto, a quién busco nuevo, ¿verdad? Pero lo importante es ser pro yo. Y eso es el trabajo que he hecho con mujeres. Ese es el trabajo que me gusta hacer con mujeres, que se valoren por ser ellas mismas, ¿verdad? Estuve en un grupo el otro día de sagrado masculino y el chico preguntaba, em, eh, ¿qué tienes contra los hombres? Algo así, o ¿qué tienes contra el patriarcado? Fue su pregunta. Y yo le digo, para mí el patriarcado no existe. Casi todo se muere. Pero es un nivel de conciencia que hay que adquirir. Porque si no damos saltos, quitándole poder a lo que se le ha dado mucho poder, ¿cómo yo voy a restaurar mi poder? Entonces, el patriarcado no existe, estamos juntos. Somos humanos, como dices tú, vamos a crear juntos. ¿Hay mucho que hacer? Sí. ¿Un montón que hacer? Sí. Como desde que empecé esto, la nueva humanidad,
el cambio del planeta, el cambio de etapa, de siglo del planeta. Y por supuesto, si el planeta vive millones de años y miles de años, una vida de 100 años no va a ser nada para cambiar el planeta, ¿verdad? Pero pues es el segmento de planeta y de vida que me tocó. ¿Qué rituales tiene Gilia? ¿Qué cosas haces tú, ya sea todos los días o semanalmente, ¿verdad? Para ayudar a alimentar esa intuición, esa conexión con el planeta y poder crecer. Hablar con la naturaleza, escucharla. Caminar por Antigua ha sido mis mayores regalos, por eso me fui, porque necesitaba poder caminar por las calles, necesitaba poder decir soy libre porque camino, que es algo que es muy triste en esta ciudad, que casi no existe, ¿verdad? Entonces, si vives en esta ciudad, yo te diría, ve a caminar, ¿verdad? Es una meditación zen, es una meditación taoísta, es una meditación que ahora Joe Dispenza también habla mucho y la hace. Es increíble el tema de la caminata. A veces la gente cree que solo es, ¿verdad?, X, pero mucha gente la ha platicado. Steve Jobs decía que sus mejores momentos era cuando caminaba, o si tenía una reunión prefería hacerla caminando. Era el poder oxigenar el cerebro durante 10 minutos de caminata, es buenísimo. Y se ve mucho en muchas culturas cuando uno va a diferentes países y se da cuenta de que tienen una cultura de caminata, como el cuerpo es muy distinto, ¿verdad? Lugares donde se está acostumbrado a estar adentro del carro sentado. Sí. Agradecer muchísimo. Conectar con las fuerzas de la naturaleza, como los volcanes, los árboles, los pájaros. Conectar con mis hijas, ¿verdad? Que tienen que ser momentos especiales y específicos. Ahora he estado retomando la sabiduría del temazcal y del sauna, por ejemplo, entonces es mucho mi espacio también, poder estar en conexión con ese vientre de la tierra, ¿verdad? Y como se ha visto el tema del sauna y el temazcal, los beneficios también de biohacking que tiene, me dicen que es de lo mejor, que la gente que lo hace y lo han estudiado en países nórdicos donde se acostumbra mucho a hacerlo, la reducción en tasas de problemas de corazón que hay es impresionante. Sí. Y trato de hacer algo diferente, irme sola a algún lugar, a la playa, a cualquier lugar, ¿verdad? También estoy instaurando mucho el poder tener un tiempo para las amistades, que como me gusta mucho lo que hago, a veces el tiempo también me lo como. Entonces ahorita he estado trabajando mucho eso. Ahorita hice una pausa de escribir, pero escribo mucho, ¿verdad? Y también sigo creando. Todo lo grupal nunca lo hago como receta, entonces si hay un grupo que me pide algo, trabajo, lo hago y creo lo que ellos necesitan, ¿verdad? Las ceremonias hago y las creo como lo que me están pidiendo, ¿cierto? Y eso, últimamente me gusta viajar más, creo que me sirve mucho. Y también tengo conexiones como energéticas espirituales que también son cotidianas para mí y es importante lograr tenerlas todos los días, ¿verdad? Entonces, por ahí voy. Buenísimo. Y lo que no he hecho todavía. Me encanta. Si pudieras dejarles un aprendizaje a tus hijas, ¿verdad? Tal vez a veces viene la pregunta de si le platicaras el Gilia de hace, ¿verdad?, 18, edad 18, edad 12 años, inclusive en ese despertar, ¿verdad? ¿Qué sería un aprendizaje que le quisieras compartir? O tal vez ese aprendizaje de vida que te has llevado, ¿verdad?, que le podría servir. ¿Qué sería algo que también te gustaría que tus hijas, por ejemplo, se llevaran de ti? Muchas veces les he pedido disculpas por educarlas pro ellas y no pro sociedad, ¿verdad? O no como la sociedad lo pide, ¿verdad? Entonces me dicen que no pudo haber sido diferente para ellas, ¿verdad? Entonces les he pedido disculpas porque no pude encarrilarlas en lo social, en cómo es esta sociedad guatemalteca, ¿verdad? Les pido disculpas, pero yo estoy agradecida de haberlo logrado, digamos, ¿verdad?
Entonces el aprendizaje que ellas tienen ya es en el presente. Cada una es lo que es, cada una tiene su camino, cada una escoge lo que quiere escoger para su vida, ¿verdad? Mi primera hija, que va a cumplir ahorita 25, por ejemplo, sube volcanes todos los meses, es fotógrafa profesional, es nutricionista holística, ella genera redes en todos lados y todo el mundo la sigue, y gente que nunca había subido volcanes, ahora sube volcanes por ella, y ella ama su país, ama sus volcanes, ¿verdad? Y mi otra chica quiere ser presidenta de Guatemala, y por eso está buscando irse de Guatemala para estudiar muchas cosas y poder ser alguien en Guatemala a nivel político. Yo le digo que cuando ella sea presidenta yo me voy a otro país porque no sé cómo sería eso, pero tiene la fuerza para ser presidenta, y yo quise ser presidenta de Chile a los 17 años. Entonces ahí está otra vez una herencia y una ancestralidad que yo ni le dije. Cuando yo le dije que yo también había querido ser presidenta y que no le podías cortar ese sueño, porque yo lo tuve por muchos años, por eso quise estudiar sociología y leyes, por ejemplo. Entonces, mis hijas son lo que su esencia les ha permitido ser, y yo estoy con ellas y para ellas cuando me necesiten y cuando quieran, y yo estoy apoyando siempre lo que ellas son en esencia, ¿verdad? Las dos son mis hijas, las dos se aman, y son polos opuestos, pero también complementarios, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje que yo les he dado es que sean ellas, no importa en dónde estén, que sean ellas, que sigan sus sueños, que sigan su corazón, y que el éxito y la abundancia viene de que sean felices y se encuentren haciendo lo que les gusta. Me encanta. Y libres, que es más importante que lo que te acabo de decir. Pero Esa libertad de ser uno mismo, ¿verdad? Creo que está súper bueno el aprendizaje. Me comentaste que escribías, ¿verdad? Y estás por publicar tu libro, Fuego de Cielo. ¿Qué podemos esperar de él? ese es mi parto más largo, Joaquín, qué horror. Lo empecé a escribir antes recabé todos textos poéticos sobre energía. La editora de mi libro es Rosa Chávez, una mujer maya, escritora, que el año pasado ganó un premio importantísimo, el premio de Holanda de escritoras. Para mí es un honor que ella haya editado mi libro, y como ella viaja por todo el mundo, lo pudo editar en 2 años, y yo tranquila, dale, y me dijo, este libro se tiene que salir a la luz. Y después otro hombre muy famoso en Guatemala me lo volvió a revisar, y bueno, entonces a tu pregunta, son textos poéticos sobre energía. No es ni poesía ni es párrafo. Y ahorita, antes de entrar aquí, una amiga me regaló la portada, mi sobrina me regaló el diseño porque yo quería un diseño divergente, no es un diseño lineal. Ella es diseñadora. Al fin ha sido mi regalo el poder parir. Ahora una querida amiga que es escritora guatemalteca preciosa también me está ayudando con el ISBN, algo así de la cosa, y imprimirlo. Entonces, Fuego de Cielo para mí es el parto más largo de mi vida, son más de 4 años. Leo y digo, esto fue otra etapa de mi vida, esto es un eterno, esto siempre va a estar presente, y es mi primer libro de todo lo que he escrito, que he tenido guardado y no he puesto en el público o al público, y esta vez es el primero. El segundo ya son textos de párrafo sobre energía y sobre humanidad y conexión energética, que ese ya están los textos porque son parte de una formación que estoy dando de 9 meses para parir tu propósito. Pero creo que va a ser ya al fin, este año va a salir, espero que entre julio y agosto. Buenísimo. Y va a ser un libro para decirles, bueno, esta soy yo también, ¿verdad? Desde niña escribí, y entonces a esta edad yo creo que ya puede ser bueno un libro publicado. Seguro que sí.
Gilia, ¿qué ha sido un momento difícil en tu vida? ¿Verdad? Como esos momentos que a veces uno habla de fracasos, ¿verdad? De las cosas más difíciles que uno ha pasado, los momentos que lo hicieron a uno cuestionarse, inclusive la existencia, ¿verdad? Pero ¿has tenido algún momento así difícil que te ha movido el piso, como se dice? Sí. ¿Y cómo lo sobrepasaste? Se me aguadaron los pies cuando me lo preguntaste. Ah, Así es la conexión corporal. Uy, la existencia siempre la cuestiono, ¿verdad? Es tan ilusoria. Entonces, lo de cuestionar la existencia, o sea, es una constante. trabajo por la vida, pero la existencia siempre se cuestiona, ¿no? Así, ¿por qué nos tienen aquí flotando en este infinito? Cabal. Creo que si te tengo que contar una, escojo la muerte de mi papá. Mi papá es mi guía, mi compañero, mi cómplice. Yo trabajé para él mientras él estaba en China. Yo le cuidaba aquí la tienda, como dicen en Guate, ¿verdad? Él tenía aquí el proyecto laboratorio. Cuidó a mis hijas como si fuera el papá de ellas, ¿verdad? Y aprendí de él lo importante de la vida, ¿verdad? Mi papá fue una persona sumamente sana, súper sana, deportista. Si tomaba una cerveza a la semana era mucho, o una copa de vino. Se cuidaba de la grasa, o sea, mi papá murió exactamente a sus 80 años. ¿Y por qué fue lo que me movió al piso? Por todo lo que estamos hablando ahorita. Yo estaba muy afuera de mí, la maternidad nos saca un poquito de nosotras, a las mujeres, ¿verdad? Tenemos que estar pendientes siempre de cómo están los hijos, o cómo está la familia. Mi padre tuvo un cáncer de 4 meses, casi 5, a la parótida, y en ese momento dijo, te podía decir a lo chileno con la palabrota que me dijo, o sea, ¿para qué me cuidé tanto toda la vida, verdad? Pero ¿qué es la parótida? El sistema digestivo, el cerebro emocional, ¿verdad? El gestor de la saliva. Mi papá callaba mucho sus sentimientos. Fue ateo, mi papá, toda la vida, revolucionario, ¿verdad? Trabajó en todos los continentes del mundo. Wow. Entonces mi papá fue siempre una guía y él nunca nos hizo ni nunca nos dijo hasta dónde teníamos que llegar. Nunca. Solo era por verlo a él que nosotras todas queremos llegar a algún lugar, digamos, ¿verdad? Pero mi papá nunca nos exigió a dónde teníamos que llegar o qué teníamos que lograr. Y por otro lado, siempre estaba ahí, al lado de nosotras en cada decisión. Entonces mi papá tenía una gran visión, una gran visión. Todo lo que mi papá dijo antes de morirse, todo ya fue. Todo, Ya lo había visto venir. todo. A nivel social, a nivel familiar, todo. O sea, él ponía el ojo, decía algo y pasaba. ¿Verdad? ¿Por qué se me movió el piso? Porque mi papá me pidió que yo lo ayudara a trascender. ¿Verdad? Y eso ha sido lo más duro de mi vida, pero también ha sido lo que me ha dado la fuerza de decir lo invisible existe, la energía existe, es de todos, es para todos. Y entonces esa ayuda que él me pidió, que duró por lo menos 2 meses, de poder traspasar el portal de la muerte, me dio a mí muchas herramientas, muchas visiones, mucha ilusión de la vida, ¿verdad? Lo ilusoria de la vida. Y decir, ¿por qué alguien bueno, sano, se tiene que morir? ¿Qué es esto? Normalmente uno le echaría la culpa a Dios, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver con tu biografía, tiene que ver con lo que te guardaste, lo que no pudiste realizar. Y por eso el éxito es tan efímero. Mi papá, proveedor a la antigua, atravesó todo eso, pero se guardó sus emociones, sus sentimientos, ¿verdad? Aunque nos lo daba todo, y era muy emotivo y sentimental. Entonces, mi papá, la muerte de mi papá me abrió el corazón, me enseñó el portal de la muerte y me hizo decir hasta aquí a muchas cosas y reinventarme. ¿Qué edad tenías? Qué buena pregunta. 44. 24. Ahorita cumplió ya 10 años de muerto. Órale.
Qué increíble, ¿verdad? El poder tener eso, el poder ayudar a uno, a su padre o a alguien tan cercano a trascender de esa manera, ¿verdad? Sí, Creo que no mucha gente se lo propone o tiene la oportunidad de hacerlo o el conocimiento también, ¿verdad? De cómo poder llevar a cabo ese trabajo, pues. sí. Fue fuerte y ahí usé toda mi intuición, como siempre. No quise leer libros al respecto porque mi papá era único para mí y se merecía lo que era único para él. Y ahora en términos de fracaso, es una palabra que no conozco. Tengo aprendizajes duros, muchos, muchísimos. Me he equivocado muchísimas veces y me voy a equivocar muchísimas más, pero no utilizo la palabra fracaso. Y lo entiendo, ¿por qué, verdad? Porque a lo mejor el fracaso está ligado a un tema negativo. Yo por un lado siento que he tenido algunos fracasos que tal vez lo relaciono en el sentido de cuando las cosas no han salido como yo quisiera, pero que me han catapultado a algo mejor, Exacto. ¿verdad? Entonces, tal vez por ahí, pero en función de la pregunta creo que es súper atinadísimo y gracias por la respuesta. Em, Después de todo lo vivido y compartido, ¿qué te sigue sorprendiendo o conmoviendo en tu trabajo cotidiano? Que uno puede seguir creciendo siempre hasta que uno trascienda a la otra dimensión y en la otra dimensión supongo que hay otros crecimientos, pero que uno puede crecer siempre, no desde la autoexigencia, sino que por la pasión de lo que uno escoge. Y porque todo es infinito, entonces no hay nada que ya esté, hasta aquí llegué, hasta aquí conozco, hasta aquí hay esto y nada más. Eso no existe. Me encanta eso. Era yo en mi práctica de escribir, muchas veces agradezco la oportunidad de seguir creciendo y de seguir aprendiendo. ¿Verdad? Creo que lo traigo muy presente porque cabal, el día que uno cree que ya todo lo sabe, ya no evoluciona, ¿verdad? Entonces es una práctica que yo también hago. Em, ¿Qué crees que es un limitante para las personas en ese término de crecimiento? Digamos, ¿qué podría ser algo que tal vez para ti fue un momento de intuición, como un ajá, como un wow, pero que a veces las personas pueden limitarse en función de crecimiento? La subsistencia o tener el chip de subsistencia, Estar pensando como Maslow, digamos, en el siguiente, ¿verdad? Como estar en esa carrera de subsistir. sí, y el que ahora también así como les hablo de que lo cuántico ya es una palabra ya más masticadita, o ya podemos hablar de neurociencia, o podemos hablar de otras dimensiones porque las personas ya lo tienen ahí en la atmósfera, tiene que ver con el vivir en la subsistencia, vivir en alarma o en la lucha-huida, no te permite mirar más allá que lo que está aquí enfrente de una pared, ¿verdad? O sea, cuando yo estoy en subsistencia pongo una pared enfrente mío. Y claro, el planeta entero en un gran porcentaje está en subsistencia económica, pero eso nos hace perder la capacidad de ser creadores. Entonces, colocarnos la pared enfrente de la subsistencia, de estar en alarma como nos pusieron en pandemia, y yo insisto, o sea, así como hay un antes de Cristo y un después de Cristo, en nuestras generaciones que estamos ahorita aquí rondando en el planeta, tenemos un antes de pandemia y un después de pandemia, porque todo lo que se destrozó el sistema nervioso y todo nuestro sistema de creencias o por qué estamos aquí sigue teniendo rebotes, ¿verdad? Entonces, y va a seguir unos buenos años porque las personas necesitan desintoxicarse, liberar su sistema nervioso del pánico instaurado, ¿verdad? Entonces, liberarse de todo esto de la incertidumbre, que entonces ahora ante cualquier cosa, incertidumbre, ¿verdad? Incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar algo malo? ¿Va a pasar algo malo? ¿Verdad? Entonces, todo ese chip creado se está desinstaurando muy lentamente, ¿verdad? Entonces, me parece que es importante el poder salir de la subsistencia, el poder salir de la alarma, el poder decir, tengo otras opciones, tengo otras posibilidades, ¿verdad?
Buenísimo eso, yo justo así me sentía en esa época, ¿verdad? El fight or flight mode, ¿verdad? Que dice o salís huyendo o te peleas, ¿verdad? Que es como muy, como instinto, ¿verdad? De cuando uno está en un momento de peligro, que qué bueno es cuando uno esté en un momento de peligro tener ese sistema ahí como una herramienta, ¿verdad? Se te deja venir un león o algo, pues entonces salir corriendo o ver cómo uno enfrentarlo. Pero qué tanto juega la mente en ponerlo uno en una situación así, sin que necesariamente uno tenga que estar en esa situación, ¿verdad? Exacto. Y el otro día leí algo que decía que a veces le pedimos mucho a nuestras mentes, ¿verdad? La mente no somos nuestra mente, ¿verdad? La mente es un órgano más que nos ayuda, pero si nosotros le decimos a nuestro órgano, mira, tengo este problema, búscame 10 soluciones, el órgano lo va a hacer, pues, porque le estamos diciendo, ¿verdad? Mira, tengo este problema, quiero estas 10 soluciones, las quiero para allá, ¿verdad? Entonces, eso nos pone en fight or flight mode, ¿verdad? En ese estrés de subsistir, y entonces creo que es donde bloquea o nos hace vibrar de una manera diferente, ¿verdad? Y entonces perdemos esa conexión de intuición y de otras cosas que normalmente serían mucho mejores herramientas que irnos a esa, ¿verdad? Entonces, completamente, pues, y lo reconozco en momentos de mi vida en donde estaba así, ¿verdad? Y por eso me gusta mucho el estoicismo que habla de uno poder tomar un paso atrás, ¿verdad? Y decir, puedo no tener una opinión respecto a esto, ¿verdad? Esa persona me dijo algo, si mi opinión es que es un tal por cual y que esto y lo otro y me lo voy a poner al brinco, ¿verdad? Entonces me voy a enganchar con esa energía que me está tirando. O puedo no tener una opinión y decir, bueno, mira, esta opinión, si quieres verlo así, está bien, no problem, ¿verdad? Entonces, eso va a depender de si activo yo ese sistema nervioso de fight or flight o de subsistencia, o si me quedo tranquilo sin alterarme y sigo con mi día, ¿verdad? Claro. Y con eso que tú estás diciendo podríamos conectar un poquito todo lo que hemos hablado, porque el estado de sobrevivencia, el estado de alarma, eh, genera un estado de alerta, ¿verdad? O todo es alerta, ¿verdad? Todo lo que sucede. Alerta, drama, paralización. No puedo. ¿Qué más hay? No hay nada más. Entonces, a eso, ¿qué medicina le podemos dar? Medita en la palabra atención, que es de lo que se habla en todas las cosmovisiones y filosofías orientales, ¿verdad? Y todo lo que te puede decir un gurú o un maestro de Kung Fu, ¿verdad? Pero es que es real. Mis hijas se ríen cuando yo les hablo del Kung Fu Panda, ¿verdad? Esa película sí me la repito miles de veces, ¿verdad? Así como me repetí Gandhi. Pero digamos que la atención es lo importante. Entonces, Atención. atención. Digamos, la persona que se pone en fight or flight mode como queriendo atención. No, No, la alerta te hace estar alerta. ya. Y la alerta, aquí hay unos sistemas sobre la oreja que tiene este chip, ¿verdad? De colocarnos en alerta. Bueno, y entonces todo el sistema nervioso colapsa. O al revés, el sistema nervioso colapsa y entonces aquí se enciende la alerta. La atención tiene que ver con mente clara, corazón sostenido y cuerpo alineado. Atención, energía. Entonces, nosotros como seres humanos nos vamos hacia la alerta cuando tenemos la capacidad de estar en atención, en conexión. Y nuevamente puede ser temas aprendidos, ¿verdad? De generaciones pasadas o, ¿verdad? A lo mejor cómo respondían los padres, entonces eso me pone a mí en un estado de alerta, entonces voy a ver cómo entro y cómo, ¿verdad? Y lo que eso puede influir también. Sí, y todo lo que a ti te da alerta es el aprendizaje de donde todos los aspectos que tú pudieras estar atento, ¿verdad? Y la atención tiene que ver con la intuición, pero también percibir antes. Ok, algo puede pasar. ¿Me pongo en alerta o me pongo en atención? Tener un segundo ahí de recapacitación y decir Exacto, cuál me va a ayudar más a la larga, ¿verdad? claro. La alerta involucra un estrés del 100% de tu cuerpo y de tu salud, de tu organismo,
y la atención, un equilibrio dinámico donde tú puedes reaccionar o estimular lo que va a suceder. Decías algo de que éramos baterías al principio, ¿verdad? Y cómo esa energía que uno tiene se carga y se descarga, ¿verdad? Y cómo esa alerta versus atención puede ser interesante en cómo influye en esa descarga de energía también, ¿verdad? Si uno se pone a 1000 y se pone estresadísimo y, ¿verdad? Que yo creo que de alguna manera yo por lo menos lo he vivido. O si uno dice, a ver, voy a dar un paso atrás, voy a observar qué está pasando, ¿verdad? Que creo que es un entrenamiento que muchos podemos vivir. A veces uno cree que uno es así y confunde con que uno puede evolucionar de otra forma, ¿verdad? Sí, es parte de nuestra evolución. ¿Qué sueñas crear o sembrar en los próximos años que aún no has logrado concretar? Bueno, pues lo que no conozco, para empezar, ¿verdad? Me gusta dejarme sorprender muchísimo y es mi primera opción, dejarme sorprender. Segundo, creo que después de terminar este segundo grupo de formación que estoy formando, que venga el segundo libro, pues podría ser interesante, ¿verdad? Y cuando el nido esté vacío, tal vez no vivir 100% en Guatemala, sino que vivir en otros países, ¿verdad? Entonces, no sé si me falta por crear o no ha llegado el tiempo, digamos, pero digamos que me gusta sorprenderme. Ahí soy bastante desapegada, Joaquín. Me he dejado sorprender más bien en la vida y he ido creando ahorita, por ejemplo, lo que yo intencioné para mi 2025 es que el crecimiento de este año personal sea consciente y sea mágico. Entonces, esa es mi intención de este año y quiero ver qué me trae esa intención y lo que yo estoy haciendo para que venga esa intención, ¿verdad? ¿Cómo le hablas al universo para crear tu camino? Yo soy el universo. Y le hablas, digamos, en la mañana lo practicas, o meditas, lo haces, digamos, textualmente, digamos, lo escribes, lo haces todas esas maneras. Observo mucho, me gusta mucho observar, me gusta sentir el aire, platicar con el aire. Como dije antes, trabajo mucho desde el agradecimiento más que desde la petición, pero también tengo la atención de estar presente en lo que quiero para mis hijas, quiero para mí. Entonces, sí viene una petición de vez en cuando, pero sobre todo me gusta sostener la presencia de lo que estoy visionando o materializando, manifestando para mí o mis hijas. Es un poquito diferente, ¿verdad? Entonces es más mantener la atención de la manifestación y saber que las dimensiones están unidas, Joaquín. Es decir, no hay mucha separación entre lo que hago en la consulta, en lo que está en mi casa o cuando camino. Estoy siempre tratando de estar en unificación con todo lo que soy, ¿verdad? Entonces por eso también me gusta, una de mis primeras escuelas fue el taoísmo, porque ahí es donde yo veo la simpleza de la vida, ¿verdad? Donde si yo estoy siendo congruente, si estoy siendo yo en todos los aspectos de la vida, eso es genial, ya es un gran regalo y un gran tesoro. Entonces, sí tengo ritos, sí tengo momentos especiales y momentos donde estoy solo enfocada en eso, pero para mí todo es una señal, ¿verdad? Todo me dice algo, todo me trae una información, todo es lo que toca. Y si está tocando algo más duro, presto atención y trato de movilizar esa energía, ¿verdad? O que voy a aprender de esa energía, ¿verdad? No estar tan ortodoxa en que ¿por qué me está tocando esto malo? ¿Por qué me está tocando esto tremendo? ¿Verdad? Como tal vez también salir de esa alarma de por qué está pasando cosas malas o por qué no se mueve esto, sino que ir fluyendo. Si tu aprendizaje de vida o tu legado, digamos, legado a veces suena muy del lado del ego, digamos, ¿verdad? Pero a lo mejor si tu aprendizaje de vida pudiera resumirse en una frase,
que inspire a futuras generaciones, ¿cuál sería? El problema de ahorita es que no sé si te has dado cuenta de que vivir pasa por tener experiencias, ¿verdad? La experiencia de ir a la montaña o ten la experiencia de no sé qué. Qué triste, ¿no? Porque la vida sí es experimental, es experiencia, pero la vida hay que vivirla. Entonces es una existencia plena y total. Yo creo que es momento de romper paradigmas, es momento de romper creencias, es momento de cortar patrones, es momento de permitir que los jóvenes trasciendan lo de sus generaciones anteriores para que, por ejemplo, Guatemala brille mucho más, sea más justa, más equilibrada, el planeta sea más justo. Y para eso tiene que haber una libertad del ser, ¿verdad? Hace unos años atrás estaba mucho esto de yo soy el cambio, ¿verdad? Y uno tiene que hacer cambios y transformaciones en la vida para conseguir tu libertad y engendrar y crear tu destino, ¿verdad? Creo que eso es súper importante para este tiempo del planeta. No permitir tanta homogeneización, no permitir tanto que tenemos que estar todos vestidos iguales, todos tenemos que estar en Instagram, todos tenemos que estar, o sea, necesitamos reivindicar que cada uno puede crear su destino, ¿verdad? Y no a través de gente que, yo dejé mi trabajo y entonces ando viajando y está bien, qué rico, mucha libertad, pero esa es una libertad que tiene que construir también más planeta, ¿verdad? Tenemos que construir mucho más planeta. Entonces se está hablando de esta nueva humanidad y creo que ya vemos muchos más sabiendo que la humanidad tiene que ser más consciente, más cuidadosa, más atenta y más feliz y más libre, ¿verdad? Entonces, no sé si eso sea un legado o me estoy uniendo a un hilito que ya está ahí latiendo. Los dos. Empezamos fuera de cámara, estábamos platicando que hoy era un día relevante. Por favor, cuéntanos por qué. Cada día es relevante porque gracias al cielo, al cosmos y a esta tierra, cada energía es importante, ¿verdad? Todas estamos en círculo. No hay ninguno que esté ahí como, yo soy lo máximo, soy el principal. Eso me gusta de las cosmovisiones ancestrales, ¿verdad? Pero el día de hoy es Ik, es 3 Ik, que es el viento, es el aire, es el colibrí. Entonces es un lindo día para entregar buenos mensajes, para entregar mensajes sabios. Es un buen día para que este aire prolifere y polinice, o sea, que este podcast se polinice a lo que tú quieres, a tu objetivo, ¿verdad? Todo lo que estás haciendo, que sea polinizante para una energía de luz para el planeta. Muchas gracias, Gilia, qué tremendo tenerte aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Tal vez hable mucho, pero no, genial. Excelente. Gracias. No, excelente, la verdad, creo que aprendimos muchísimo. Yo creo que es súper importante que la gente conozca que hay diferentes cosas de hacerlas, hay diferentes formas de hacer las cosas, ¿verdad? Y que a veces uno como clavado en esta vida construida de alguna manera ¿verdad? Hay que echar punta, hay que salir adelante, hay que, ¿verdad? Que puedan buscar unas maneras distintas también de cómo reconectar con el universo, con la tierra, con las personas y dedicarse tiempo a uno mismo para poder también expandir uno, ¿verdad? No necesariamente solo estar en el día a día haciendo lo que uno hace, que a veces uno lo confunde con quien uno es. Así es. Y cuando se le va en lo que uno hace, uno ya se le mueve otra vez el piso y no está seguro de qué es uno, ¿verdad? Entonces creo que es una súper herramienta. Gracias por este tiempo que me has ayudado también a conocerme mejor y a crecer y aprender a cómo enfrentar mejor los retos. Y muchísimas gracias por visitarnos. Espero que nuevamente te invitemos para que nos sigas iluminando. Gracias a ustedes, gracias por este tiempo y este espacio. Y gracias por escucharme y poder contarles todas mis locuras como que si estuviésemos en la sala de mi casa. Así que lo agradezco muchísimo. Y gracias por creer en el proceso que has llevado también. Gracias. Gracias, Gilia. Ahí lo tienen, amigos. Un episodio más de Lumen Podcast. Interesantísimo este concepto, ¿verdad? Y el poder tener la apertura
para entenderlo y evolucionar, ¿verdad? Y siempre como lo hemos hecho, sabemos que si creemos que ya tenemos la sabiduría, nos limitamos a seguir evolucionando. Entonces el poder tomar lo que les haya gustado de esto, o si pensaron en alguien mientras lo escuchaban, mándenselo para que también puedan crecer y aprender de Gilia. Por favor, vayan a ponernos ahí si les gusta el programa, que tanto era en las estrellitas de Spotify o en YouTube. Nos ayuda a compartir más el mensaje, que es el propósito del podcast. Así que sin más, muy agradecidos y nos vemos en el próximo episodio de Lumen Podcast. Hasta luego.